SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Y empezamos Hora 25 yéndonos a Perú, que desde hace poco más de una hora está en una situación política crítica. El presidente del país, Pedro Castillo, ha intentado disolver el Congreso, ha anunciado que implanta un gobierno de excepción y lo ha hecho solo unas horas antes de que el Congreso votara una moción de censura contra él. Pero la mayoría de sus ministros ha dimitido y, de hecho, la hasta ahora vicepresidenta del país ha calificado esa maniobra de Pedro Castillo de golpe de Estado. El ejército no ha acatado ese golpe. El Congreso acaba de declarar vacante la presidencia de Perú. Todo apunta a que esta noche la hasta ahora vicepresidenta va a ser elegida presidenta en sustitución de Castillo. Él se acaba de marchar del Palacio de Gobierno de Lima con su familia sin rumbo conocido y cada vez más ciudadanos se están concentrando frente a la Embajada de México en Perú ante la sospecha de que Castillo pueda buscar refugio allí. Victoria García, última hora, buenas tardes. Buenas tardes. Pedro Castillo ya no es presidente de Perú porque el Congreso acaba de votar su destitución. Ocurría hace unos minutos. 100 a favor, 101 congresistas. 6 votos en contra de los 120 que hay en el Congreso peruano. Por cierto que Castillo y su familia, como dices, han salido con varias bolsas de viaje del Palacio de Gobierno. No se sabe dónde están, tampoco a dónde se dirigen. Poco le ha durado a Pedro Castillo su autogolpe de Estado para evitar ser expulsado del Gobierno. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el Con la policía rodeando el hemiciclo y protegiendo a los diputados, el ejército dice que este acto constituye una violación de la Constitución. Ese mismo Parlamento, Aimar, que acaba de pedir a la vicepresidenta Dina Boluarte que vaya a asumir sus funciones al frente del Ejecutivo como dicta la Constitución. Lo hará en un par de horas, a las 3 de la tarde, hora local de Perú. Intento frustrado, por tanto, de autogolpe de Estado en Perú. Esto es lo más inmediato, lo más importante a esta hora de la tarde, pero antes, el tiempo, Luismi Pérez. Buenas tardes. Tiempo dominado por las nubes y por la lluvia. Estas inmediatas horas con algunas tormentas fuertes en Canarias, también en el oeste de Andalucía y el sur de Extremadura, y mañana esa lluvia se va a extender por casi todo el país. Los chaparrones de Canarias irán a menos, pero en la península a más. Atención, en Extremadura, en Andalucía, también en las montañas de Castilla y León, así como del norte de Aragón, porque esa lluvia va a ser más insistente. Va a llover muy poquito, en cambio, en la costa valenciana o murciana, al igual que en Baleares, y la temperatura mañana va a bajar un poquito, pero con sensación de frío, porque el viento se va a reforzar, viento del oeste o del sur, en gran medida. Hay media hora 25 deportes con el futuro de Luis Enrique en el aire tras la estrepitosa eliminación de España en el Mundial. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. La selección española ha regresado esta tarde de Qatar tras la eliminación ante Marruecos. La mitad de los jugadores del equipo de Luis Enrique ha decidido quedarse de vacaciones unos días en Doha. Solo regresaron 14 de 26. En los próximos días, la federación y el entrenador decidirán si sigue Luis Enrique al frente del equipo. Pero a esta hora, en la federación, parece que se apuesta porque haya relevo en el banquillo. Empieza Hora 25. En este día muy convulso en la crónica internacional, no solo por ese intento frustrado de autogolpe en Perú, sino también por lo que ha ocurrido hoy en Alemania. Las fuerzas de seguridad han frustrado los planes muy avanzados de un grupo de extrema derecha que pretendía tomar el poder por la fuerza para dar un golpe de Estado. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Estamos hablando de una macrooperación, Carmen, con más de 3.000 agentes desplegados. Se han detenido a 25 personas, entre ellas un aristócrata, un príncipe alemán que ya había iniciado los contactos con países extranjeros como Rusia para entablar futuras relaciones, y también una jueza en activo en Berlín, antigua diputada del partido ultraderechista Alternativa por Alemania. Sí, se trata de la mayor redada realizada hasta la fecha contra el llamado Grupo Ciudadanos del Reich, al que pertenecen la mayoría de los 25 detenidos. 13 de ellos se encuentran ya bajo custodia judicial, acusados de pertenencia o apoyo a una organización terrorista. La mayoría fueron arrestados en Alemania, aunque también en Austria e Italia. Habían formado hace un año aproximadamente una organización terrorista para luchar contra las instituciones y representantes del Estado y planeaban asaltar el Parlamento, el Bundestag, con un brazo militar que se encargaría de formar un nuevo ejército. De los asuntos del gobierno se haría cargo un aristócrata, el empresario y príncipe Heinrich XIII, a quien su dinastía había apartado por sus ideas radicales. Además, entre los detenidos se encuentran una exdiputada del partido de ultraderecha Alternativa para Alemania, como comentabas, y también varios antiguos oficiales de unidades especiales del ejército.
Carmen, ¿qué es ese grupo Ciudadanos del Reich del que nos dices que buena parte de los detenidos son miembros? Bueno, son un grupo que cree que el Imperio Alemán sigue existiendo con las fronteras de 1937, por lo tanto no reconocen la República Federal como Estado, también afirman que la República Democrática se creó ilegalmente, así que niegan la legitimidad a las autoridades alemanas y a sus tribunales. Por ejemplo, los impuestos y las multas para ellos son ilegales, por lo tanto no los pagan, devuelven sus pasaportes, solo reconocen sus propios documentos de identidad imperiales y establecen sus propios gobiernos o monarquías. También cuentan con moneda propia, todo por supuesto ilegal. El espectro incluye a gente muy diversa, desde esoteristas a teóricos de la conspiración, populistas, antisemitistas y derecha radical violenta. Más de 1000 tienen licencia de armas. En 2016 uno de sus miembros mató a un policía y es entonces cuando las autoridades alemanas se dieron cuenta del potencial peligro del grupo. Desde entonces muchos Reichsbürger, que así se les llama en alemán, son considerados una amenaza para la seguridad y son vigilados por la Oficina de Protección de la Constitución. Carmen, ¿hasta qué punto esta detención masiva de esta gente que tenía muy avanzados los planes para un golpe de Estado violento, ha generado una conmoción social allí en Alemania o no? Sí, claro, por supuesto. Nadie se esperaba que estuviesen tan preparados, que el golpe de Estado estaba demasiado avanzado, ¿no? Respecto a otros casos, a otros grupúsculos que se hayan encontrado en Alemania, tenían clarísimo el plan que iban a seguir. Se hablaba de comprar armas, crear unidades paramilitares, asaltar el Parlamento, después formar un gobierno de transición que iba a negociar con las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial. O sea, imaginaros, ¿no? Qué futura forma de gobierno iba a tener el país. Y por eso querían que Rusia actuase como intermediario. Bueno, totalmente loco. En fin, sí, bastante loco. Nos lo amplías esta noche, Carmen. Gracias. Muy bien, hasta luego. Aquí en España el gobierno estudia la forma de contener o compensar el precio de los alimentos, los únicos que se escapan a la tendencia a la baja de la inflación. Esto valía 1,5, este queso. Ahora vale 1,40 y pico. En las verduras es bastante y los sueldos siguen intactos. Es que no hay derecho, no nos suben los sueldos y luego nos suben pues eso, todo, hasta los huevos. En noviembre, último mes con datos, la inflación volvió a bajar en España hasta el 6,8%. Es el país de la zona euro, de hecho, con la inflación más baja interanual, según Eurostat, pero los alimentos se escapan a esa tendencia a la baja, como notamos todos en los supermercados. Se han encarecido un 15,4% respecto al año pasado. Y el gobierno quiere solucionar esto o compensar esto. Lo ha confirmado el ministro de Agricultura, Luis Planas, después de que ayer el presidente Pedro Sánchez ya se lo avanzara a los periodistas durante el aniversario de la Constitución. Tenemos la instrucción y la encomienda del presidente del Gobierno de trabajar en alguna medida. La determinación del Gobierno es clara. Queremos responder al incremento de los precios alimentarios y para ello estamos trabajando en medidas de respuesta a este respecto. La voluntad del Gobierno es esa, pero la pregunta es ¿cómo se puede materializar? ¿Qué puede hacer el gobierno para que la cesta de la compra no se siga encareciendo? Sira Valdés, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El Ejecutivo maneja de momento varias opciones que están negociando dentro del propio gobierno, según apuntan fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pero lo que se buscará en cualquier caso es ayudar a las familias más vulnerables, dicen, y es que calculan que mientras que las familias con rentas de 5.000 euros mensuales destinan un 11% de su presupuesto a la alimentación, aquellas que ganan menos de 1.000 gastan en comida hasta un 19% de sus ingresos. No serán, por tanto, ayudas lineales, sino focalizadas para ayudar a los hogares de rentas más bajas, por lo que sí descartan es que se baraje una rebaja del IVA de los alimentos. Decíamos que la inflación de los alimentos ha seguido aumentando hasta noviembre, está en un 15,4% de media, pero algunos productos se han encarecido mucho más que la media. El azúcar, por ejemplo, cuesta casi un 43% más que hace un año y otros alimentos básicos, la harina, los cereales, por ahí andan. ¿Eso cómo se explica, Sira? Concretamente, las harinas se han encarecido más de un 37%, pero también han subido mucho los lácteos, más de un 25%, y los aceites comestibles, casi un 59% más caros que el año pasado. Están ahora, desde las asociaciones de agricultores y ganaderos, defienden que buena parte de esa subida se debe a un incremento de los márgenes de la distribución, aunque desde el Ministerio de Agricultura insisten en que se trata de un problema de costes y no de márgenes. A consecuencia de la guerra de Ucrania, tanto los ganaderos como los agricultores han tenido que hacer frente no solo al encarecimiento de la energía, sino también de los cereales y las oleaginosas con las que se alimenta el ganado y de los fertilizantes, que han triplicado su precio en poco más de año y medio.
a lo que se suma además la sequía de los últimos meses, la falta de lluvias y las altas temperaturas, y todo ello ha reducido la oferta, lo que hace que los precios suban. Y después de que el presidente del gobierno diera ayer o emitiera ese mensaje en su corrillo con los periodistas de que pretende poner fin o poner freno por lo menos a esto, y después de que hoy el ministro de Agricultura, Luis Planas, haya dicho que van a hacer algo en este sentido, también la vicepresidenta Yolanda Díaz ha confirmado que el gobierno negocia cómo hacerlo y que su intención es trabajar también para conseguir que se congelen las hipotecas. Les anticipo que está constituida ya la comisión negociadora en nombre de la vicepresidenta del Gobierno para negociar con el PSOE, y estos dos aspectos van a ser de nuevo planteados en esas normas o medidas de urgencia. Hora 25. Aimar Bretos. Sobre los sueldos, mientras la inmensa mayoría suben bastante menos que los precios, en el recuento que hemos hecho en la SER nos encontramos que en algunos sectores, los que están en mejor situación económica, los sueldos van a subir bastante más que la media, hasta un 15 o un 18% en algunos sectores, mientras que en otros nada de nada. Javier Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Las grandes protagonistas y beneficiarias de las subidas de precio, alimentación y distribución fundamentalmente, son las que están aplicando grandes subidas de salarios a los suyos. ANGET, la patronal, está pactando una subida del 20% en 4 años. Nombres como el Corte Inglés, IKEA están ahí dentro, pero marcas como McDonald's, Burger King están aplicando ya subidas del 18% de sueldo a sus trabajadores en 3 años. Día aumentando nóminas a sus 15.000 empleados un 12,2% en 3 años. Y nombres como Carrefour o Mercadona han subido un 6,5% el año pasado, un 6,8% el que viene. Los sindicatos que han negociado, FETICO, Antonio Pérez, dicen: es un pacto que puede conllevar algo bueno para los trabajadores y algo bueno también para las empresas. Pero lo cierto es que desde un punto de vista macro esto rompe las nóminas en dos. La mayoría de convenios solo suben salarios un 2,6%, así que se nos rompe el panorama empresarial y desde luego cae el pacto de rentas. Esas empresas que ya venden más de 40.000 millones han aumentado márgenes, aumentan ahora también nóminas. Lo ampliamos a partir de las 9 en Hora 25 de los negocios. Estamos ante uno de los crímenes machistas de mayor crueldad de los que hemos tenido noticia en los últimos tiempos. Un hombre ha dejado morir a su mujer tirada en el suelo durante 5 días. Ella padecía esclerosis múltiple, se cayó y él la dejó ahí sufriendo ante él, hasta que ella a los 5 días murió. Lo ha confirmado esta tarde la delegación del Gobierno contra la violencia de género. El hombre está ya en prisión provisional y tenía denuncias previas por malos tratos y por amenazas. Radio Madrid, Alfonso Ojea. 5 días consecutivos sin ayudarla, tirada en el suelo del domicilio de ambos, sin poder moverse por sufrir esclerosis múltiple y conviviendo él con la víctima. Así la encontraron el pasado domingo tanto la Policía Nacional como los servicios de emergencia de la comunidad tras recibir una llamada del que era su marido. Fue detenido entonces por un delito de omisión del deber de socorro, pero horas después el juzgado de guardia decretaba el ingreso en prisión provisional comunicada de este hombre por un delito de homicidio consumado. Tenía 2 denuncias previas por amenazas y por malos tratos. Con esta muerte, la cifra de mujeres asesinadas por violencia de género en España, en lo que va de año, asciende ya a 40 víctimas mortales. Hora 25. Aimar Bretos. Son las 8:15 de la tarde, las 7:15 en Canarias, y vamos a volver a Perú porque tenemos noticia de última hora a raíz del autogolpe de Estado frustrado del presidente Pedro Castillo, ya expresidente, porque el Congreso lo ha destituido. A esta hora tenemos noticia de que Castillo está en la sede policial de la capital. No sabemos si detenido o no, pero algunos medios locales como La República apuntan ya a que sí está detenido. Pedro Castillo. Victoria García. Aimar, lo que sabemos hasta ahora es que la fiscal anticorrupción, Marita Barreto, ha llegado a la prefectura de Lima, que es la sede principal de la policía del país, donde se encontraría Pedro Castillo. Algunos medios dicen que ha sido llevado allí para evitar que fuera atacado y otros dicen que ha sido detenido por las fuerzas de seguridad. Lo que sí se sabe hasta ahora es que la fiscal anticorrupción está con él y probablemente, según cuenta la televisión TV Perú Noticias, es probable que se presenten cargos contra él.
Iremos y volveremos a Perú todas las veces que haga falta a lo largo de esta hora 25 en cuanto tengamos noticia de lo que está sucediendo, como digo, en una situación política crítica en ese país. Aquí en España, en Cataluña, Policía y Guardia Civil están buscando a 12 pasajeros que han conseguido escapar de madrugada del aeropuerto del Prat, bajándose de forma irregular del avión en el que viajaban de Casablanca a Estambul. El avión ha aterrizado de emergencia porque una mujer decía haberse puesto de parto. Ella está ya detenida por haber fingido ese parto, no estaba de parto. Está detenida igual que otras 16 personas que han aprovechado la parada para intentar escapar. Pero como decimos, otros 12 pasajeros siguen sin estar localizados a esta hora. Radio Barcelona, Xavi Abelló. Acabamos de saber que se ha encontrado y detenido a 2 de las 14 personas que han huido desde las pistas del aeropuerto del Prat. Una de ellas dentro de las mismas dependencias del aeropuerto y otra fuera de la infraestructura por parte de los Mossos d'Esquadra. De este modo quedan 12 personas fugadas desde esta madrugada tras este aterrizaje de emergencia realizado para poder atender un supuesto parto. Al abrir las puertas del avión para que la mujer pudiera ser atendida, 28 personas han saltado y han empezado a huir. Ella ha sido trasladada al hospital y los médicos han confirmado que no estaba de parto, que estaba fingiendo, de modo que ha sido inmediatamente detenida también por un presunto delito de desórdenes públicos. Fuentes del gobierno ven una estrategia perfectamente coordinada para forzar el aterrizaje en Barcelona e intentar entrar en el país de forma irregular. El avión era de la compañía Pegasus Airlines y en él viajaban 220 personas. Hora 25. Aimar Bretos. El gobierno de China ha dado hoy sí un paso importante para suavizar su política de COVID-0 después de las protestas de las últimas semanas en algunas ciudades contra esas restricciones severísimas. El régimen ha anunciado hoy que los contagios asintomáticos, aquellos que estén contagiados pero sin síntomas, van a poder hacer la cuarentena en sus casas. O sea que ya no van a tener que ser internados en hospitales o en centros de aislamiento como hasta ahora. Desde Pekín, informa para la SER Adrián Foncillas. Las 10 medidas aprobadas hoy suponen la demolición de la política cero COVID que ha regido la vida del país en los últimos 3 años. Los contagiados asintomáticos o con cuadros leves ya pueden cumplir la cuarentena en casa. Es un giro radical respecto a los masivos envíos de contagiados y sus contactos a centros de confinamiento. También finiquitan los test generalizados y ordenan que la designación de zonas de alto riesgo atienda a criterios científicos en contraste con la casuística del mejor cuanto más grande. Acaban también con las pruebas PCR como salvoconductos para la vida diaria. Ahora el resultado negativo solo será necesario en colegios, hospitales y geriátricos. El levantamiento de las restricciones ha multiplicado los contagios en Pekín. Nadie conocía a ningún positivo en su círculo cercano y ahora no es raro que sean varios. Algunos elogian el final de la cero COVID, pero a otros les asustan los contagios. De hecho, los supermercados se ven mucho más vacíos desde que dejaron de exigir la prueba PCR. Y 2 clásicos informativos de esta recta final del año y que además están relacionados. Primero, lo más buscado en Google en este 2022. ¿Cuántas veces le han preguntado a Google cuánto les va a costar poner la lavadora en un día concreto, a una hora concreta? Bueno, pues muchísimas veces, aunque la búsqueda más repetida ha sido, así en general, la guerra de Ucrania. Nieves Goicoechea. Si en el 2021 la palabra más buscada fue coronavirus, este año hemos tecleado lo último de la guerra de Ucrania, los triunfos de los tenistas Carlos Alcaraz y Rafa Nadal. ¡Ganó Rafa Nadal una vez más aquí en París! Nos ha interesado mucho la guerra amorosa entre Tamara Falcó y su ya exnovio. Que sepas que me da igual si han sido 6 segundos o un nanosegundo en el metaverso, como esto sea verdad, aquí se acaba todo. La bofetada del actor Will Smith al presentador Chris Rock en la gala de los Oscar, la viruela del mono, el Mundial de Qatar, la ola de calor y el juego de palabras Wordle han subido al top 10 de las búsquedas. Y el mundo gastronómico... Medio kilo de tomate bien maduro de plena temporada, este es tomate pera. Un cuarto este de año la receta estrella, la porra antequerana o salmorejo, el cambio climático, Putin, las cantantes Chanel y Shakira, la muerte de la reina Isabel II y el reality Supervivientes han engrosado la lista de 2022 que radiografía nuestras preocupaciones de este año que está a punto de acabar. Y si la guerra de Ucrania ha marcado este 2022, la persona del año para la revista Time es el omnipresente y muy carismático presidente de Ucrania, Zelensky. Pablo Morán. El semanario norteamericano valora la trayectoria de Volodymyr Zelensky, que en apenas 3 años ha pasado de entretener a los ucranianos como actor y productor de cine a convertirse en un líder, en una inspiración para su país en tiempos de guerra. Time destaca el coraje del presidente ucraniano, que no huyó y optó
optó por quedarse al frente de su gobierno cuando las tropas rusas cruzaron la frontera el pasado 24 de febrero. Su experiencia en la interpretación le ha servido para adaptar el discurso a lo que la multitud necesita escuchar y a su estado de ánimo, según la revista, que añade que Zelensky no podía ser más efectivo en persuadir al mundo de que Ucrania debe ganar esta guerra a toda costa. Sin vosotros, Ucrania estará sola. Hemos probado nuestra fortaleza. Hemos demostrado que somos exactamente como vosotros. Demostrad que estáis con nosotros. Demostrad que no nos dejaréis solos. Zelensky ha llevado este mensaje a los parlamentos de Occidente y a las visitas a las tropas en el frente, incluida la última esta misma semana al frente de Donetsk. La mirada de Vidal Folk. La inflación perjudica a todos, pero se ensaña mucho más con los más pobres, porque se ven obligados a dedicar todos sus ingresos, o casi, a la pura supervivencia: comer, vestir, calentarse. Al principio de la crisis inflacionista, el gran salto lo dieron los precios de la energía. Poco a poco se han ido trasladando a la alimentación, y a noviembre pasado la energía y la inflación general crecieron solo un poco más del 6,5%, un estupendo récord europeo. Pero los precios alimentarios fueron mucho peor, duplicaron los de la energía y largamente. A muchos les cuesta llegar a fin de mes con algo en el estómago. Así que hace bien el gobierno en preocuparse por esa carrera meteórica. Lo primero es verificar las causas. ¿Se debe a que los comercios repercuten todos los enormes aumentos de sus costes? ¿O también a que algunos aprovechan la ocasión para aumentar sus márgenes? Si es esto último, habrá que acudir a las autoridades de protección al consumidor. Por ejemplo, con respecto a esos súpers que llenan la bolsa de macarrones de medio kilo con solo 450 gramos y rotulan en miniatura la nueva cantidad. Topar precios es posible en los mercados regulados, como el energético, pero es casi imposible en los mercados libres. Además de porque se puede perjudicar a unos o a otros o a todos, porque la eficacia sería discutible. Pero pueden explorarse algunas vías, alguna excepción temporal por causa catastrófica, alguna subvención y reducción de impuestos muy focalizada o medidas más estructurales como promover y apoyar el cooperativismo agroindustrial y agrocomercial. Algunas grandes cadenas de alimentación europeas son de origen cooperativo y funcionan bien. Limitan precios sin arruinarse ni ellas ni a los agricultores. Y seguimos poniendo en orden la información todavía muy confusa que nos llega desde Perú. Lo último es que tras el fallido autogolpe de Estado, el ya expresidente Pedro Castillo se ha entregado él a la policía. Victoria García. Presumiblemente, Aimar habría ido buscando seguridad y protección, según cuentan los medios peruanos. Con él se encuentra ahora en la Prefectura General de la Policía de Lima la fiscal general, la que era fiscal general durante su gobierno, y también la fiscal anticorrupción, pero no se han presentado cargos oficiales contra él. Minuto 25 de Hora 25. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.